Ahí está. Vamos a hacer a propósito justamente con una resistencia más para ver eso, poner en práctica eso que yo les decía así muy teóricamente. Vamos a suponer, a ver, vamos a poner los valores acá. Este voltaje de fuente, vamos a poner que fuese, no sé, 20 volts, ¿sí? Como estamos haciendo cálculos teóricos, podemos imaginarnos a poner ciertos valores de voltaje y de resistencia, ¿está bien? Vamos a ver que esta resistencia fuese, no sé, 2,7 kilo ohm, ¿sí? R2 fuese de 120 ohm y R3 de 4,7 kilo ohm. 3,3. 3,3. ¿Sí? Entonces, tenemos un circuito que está en paralelo. Vengo yo como alumno y digo, a ver, ¿es un circuito en paralelo? Bueno, a ver, si yo imagino que la corriente sale por acá, llega por acá y llego a este punto donde se me divide la corriente. Listo, ya identifico que mi sistema está en paralelo. Entonces, como alumno digo, listo, estamos en presencia de un circuito en paralelo. Bien, segundo paso. ¿Cómo arranco yo para elaborar o cómo son los cálculos a seguir? Bueno, obviamente, siempre un circuito que está así complejo, trato de llevarlo siempre a la mínima expresión. ¿Está bien? ¿Qué significa la mínima expresión? Que yo siempre un circuito de esto, yo siempre quiero llevarlo de alguna manera a un circuito con una única fuente y una única resistencia que voy a llamar R total y que va a ser la R equivalente de estas tres resistencias. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer estos cálculos? Bueno, justamente yo necesito esto que parece muy confuso, muy elaborado, siempre de alguna manera llevarlo a este circuito mínimo con una única fuente y con una única resistencia. ¿Para qué? Para que estando en este escenario yo pueda aplicar la ley de onda acá y calcular la corriente total que me va a suministrar esta fuente. ¿Está bien? Esta fuente de energía. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, mi primer paso que yo tengo que hacer es cálculo de R total. Cálculo de R total. ¿Está bien? Entonces ese va a ser mi primer paso a hacer en este tipo de ejercicio cuando yo tengo resistencias en paralelo. ¿Cómo hacemos? Bueno, el profesor dijo que yo tengo que agarrar acá, poner una fórmula donde la tome de a dos resistencias. Como acá tengo tres, digo, bueno, voy a tomar R1 y R2 en primera instancia. ¿Eso va a ser mi R total? No, mi R total no, porque como todavía hay una que me quedó dando vuelta por ahí, una tercera resistencia, yo este cálculo que voy a hacer primeramente no puedo llamar acá R total. Entonces voy a poner R equivalente o R lo que se les ocurra. ¿Está bien? Voy a llamar acá R equivalente. ¿En qué va a consistir esta resistencia parcial que voy a encontrar acá? En justamente aplicar esas fórmulas que se las había presentado, donde va a tener en cuenta dos resistencias. Tomemos R1 y R2, entonces vamos a poner acá R1 por R2 dividido R1 más R2. ¿Está bien? Bien, ya tenemos la fórmula. Apliquemos la fórmula. Bien, pero no tan rápido. ¿Por qué? Porque justamente el profesor es malo y se las puso la resistencia no, digamos, lista para que uno las aplique. ¿Está bien? Como le gusta jugar con esto el profesor, en medio en choquinoto, entonces dice, bueno, algo que ustedes también saben hacer, obviamente, por eso los pongo a propósito. ¿Está bien? Entonces digamos, bueno, a ver, vamos a preparar estas fórmulas de alguna manera para dejarla en la unidad madre. Si están en kilo, la unidad madre, ¿qué sería? Ohm. Entonces veamos, R1, por acá le hago como un cálculo auxiliar para ya dejarlas preparaditas para meterlas acá en la fórmula. Tenemos 2,7 kilo ohm. ¿Está bien?
decimos que kilo era 10 a la 3. Entonces, esto es lo mismo que decir 2,7 por 10 a la 3 ohm. Y ahí ya le pongo la unidad madre, porque el kilo lo convertí en 10 al cubo. Este 10 al cubo, ¿de qué manera? ¿Sí? ¿De qué manera modifica este 2,7? Bueno, agarrando esta coma y corriendo 3 lugares para allá. Sería 2700. Exacto, 2700, muy bien, 2700 ohms. Entonces ya este valor es el que yo voy a meter acá. ¿Está bien? Vamos, esto ya tenemos R1, por un lado. Vamos a calcular R2. R2 está linda para utilizar así como está, porque dice 120 ohms. Bueno, esa ya está. El profesor estuvo acá, bueno, y esta me la dejó para que no trabaje mucho. Y la R3, tenemos la resistencia 3, está en 3,3 kilo ohm. 3,3 kilo ohm. Si hacemos el mismo procedimiento que está acá arriba, me termina quedando que R3 sería 3000. 3300 ohms. Perfecto. ¿Por qué, profesor, se inventa esos valores? Bueno, nos pasa que las resistencias en circuitos eléctricos, en circuitos electrónicos, están estandarizadas esos valores de resistencia. No es que va uno a comprar, dame una resistencia para un circuito electrónico de 1,8 kilo ohm, 1,8 ohm. No, no, es como que te dice, mira, nosotros vendemos esta medida, este valor, los mismos que, no sé, ¿sí? Que los clavos. Dame de 1,2 centímetros. No, te dice, mira, tenemos de 1/4 de pulgada, 1 pulgada, media pulgada, pero no me pidas ahí, vamos a encontrar uno cercano. Lo mismo pasa con esto, ¿está bien? Entonces, listo, ya tenemos los 3 valores. Bueno, ahora sí podemos seguir tranquilos aplicando la fórmula. ¿Qué ponemos? Seguimos con R equivalente. Esta no me gusta. Entonces, R1 era así, nos fijamos, 2700 ohm. Ponemos acá 2700 ohm. Multiplicado por R2. R2 son 120 ohm. Entonces ponemos acá 120 ohm. ¿Está bien? Dividido. Va a ser 2700 ohm, R1 2700 más R2 120 ohm. ¿Está? Seguimos operando. Les cálculo R equivalente. ¿Cuál va a ser mi R equivalente? Multiplico estos dos valores. ¿Está bien? La calculadora la tengo por acá. ¿Cuánto es eso? 2700 por 120. 324.000. Sí, profe. 324.000. Y acá tenemos un producto de ohm por ohm. Eso es ohm al cuadrado. ¿Está bien? Ohm al cuadrado. Dividido 2700 ohm más 120 ohm, ¿sí? Serían 2820 ohm. ¿Está bien? Ahora, acá arriba hay un ohm al cuadrado, como si hubiese 2 veces ohm, porque es ohm por ohm, y uno de esos ohm se va a simplificar con este de acá abajo. Es como si yo simplificara este 2 que está acá arriba con este ohm. Entonces, una unidad me tiene que quedar que responda a lo que estoy calculando acá. ¿Está bien? Entonces venimos por acá y decimos que R equivalente me va a quedar en ohm. Entonces hago esta división. 324.000 dividido 2820. ¿Cuánto les da eso? 114.893 y bueno, sigue el número. 114. 114.893. 893. Perfecto. Está bien, bárbaro. Me quedó eso. Esto es mi R equivalente. Entonces, ojo con eso, porque uno puede decir, en la inercia de haciendo cálculo, dice, bueno, ya encontré la R. Voy a aplicar ley de Ohm. Y entonces como que uno ya quiere aplicar ley de Ohm y es como que la resistencia todavía no calculó la R total. Esto es un paso. ¿Está bien? Entonces,
es como si yo resolví R1 y R2, es como si el circuito ahora me quedara de esta manera. Esta fuente con estas dos resistencias que las transformé en una solita, llamada R equivalente, ¿sí? Pero acá está la R3, que nunca utilicé. Entonces, es como que estas dos las convertí en una, pero aún esta sigue estando en paralela con una tercera resistencia. Es como, por eso es como que yo tengo que aplicar esta fórmula de nuevo. ¿Está bien? Entonces, ahora sí estoy en condiciones de llamar esto R total. Porque como son dos resistencias, es esta más esta y no hay más, yo ya sé que de este cálculo sale la resistencia total del circuito. ¿Está bien? Profe, Sí, decime. esa queda como R3, ¿no? Claro, R3. Sí. Esta que yo llamé R equivalente la ponemos acá. ¿Está bien? Entonces Sí, va a ok. decir R equivalente por, y ahora sí, hago incluir la tercera resistencia, R3. ¿Está bien? Entonces viene acá R3 dividido R equivalente más R3. ¿Está bien? Hago ese cálculo. Entonces digo, a ver, vamos a calcular. R equivalente es este valor. 114.893 ohms. Por R3, y R3 era 3.300 ohms. ¿Está bien? Va a dar cualquier cosa, pero bueno, 3.300 ohms. Dividido, y acá pongo estos dos valores, pero sumados. Vamos a poner para allá. Vamos a hacer 114.893 ohms más 3.300 ohms. ¿Está? Entonces, una vez que yo tengo esto, hago ese cálculo y trato de ver cuánto me da mi R total. ¿Está bien? Entonces yo multiplico estos dos acá arriba. ¿Cuánto me queda eso? 49 millones ¿Cuánto? 146. 49 millones 146.900. Y el de abajo 118.193. Me dio a mí. Bien. Entonces este cuadrado se va con el ohm. Y ahora yo debería hacer esa división para ver cuánto me da. ¿Está bien? No, está mal. Está mal. ¿Qué cosa? Bueno, era 114,893. Unos 114.000. Ah, es un punto. Claro. Es un punto, no una coma, ¿eh? Es un punto. 114.893. Por 3.300. Ese sería un por. El por, la fórmula por 3.300. Este sería, bueno, 3.300, con el puntito ahí divisorio de Está 300. bien, profe, pero no era Claro, lo dije al revés yo. 324.000 dividido 2.820, ¿no era? Sí, Y bueno, sería 114,893. Claro, como 89. Yo me mareé con el le 3 da. y iba. Está bien, no dije nada, coma. Bien, coma. Entonces acá sería coma. Y ahora sería 379.146,9. Repetime de vuelta, porfa. 300. 379.146,9. 146. Bueno, 9. bueno. Y aquí abajo entonces me queda 3.300, 3.414,893. ¿Está bien?
3.300 serían 3.414,893. Ahora hago esa división. ¿Sí? ¿Cuánto les da? 379, 16.9 dividido. 111,02. 111,02. Perfecto. 111,02 ohm. ¿Está bien? Este cuadrado se va con este ohm de aquí abajo, ¿sí? Y me quedaría este. ¿Está bien? 111,02 ohm. ¿Está? ¿Me siguen, chicos? Entonces, lo que hacemos acá, ya encontramos mi R total. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo pienso esto? ¿Cómo si lo sigo pensando? Bueno, yo este circuito inicial, estas tres resistencias, ya encontré una equivalente. ¿Qué significa un equivalente? Esa R total, de alguna manera. Sería la equivalente o la que reemplazaría en valor óhmico a estas tres que están dispuestas de esa manera. Entonces, de fondo, como este valor de resistencia que yo encontré se supone que reemplazaría óhmicamente a esta disposición de estas tres resistencias, es en esa condición que yo me encuentro en decir, bueno, este circuito así, que está medio complicado, lo puedo sustituir por uno que se encuentre de esta manera, con una sola fuente y una sola resistencia que voy a llamar R total. ¿Se entiende el por qué yo cambio esto y lo reemplazo por este circuito? Acto seguido, ¿no? Una vez que encontré este valor de R total, ¿qué es lo que hago? Bueno, vengo acá, ¿sí? Para que todos me sigan y no se me pierdan. Ustedes encontraron, hicieron estos cálculos y encontraron el R total. Entonces, siguiendo en su desarrollo, venimos acá y ¿qué dibujamos? Dibujamos ahora un circuito más sencillo. Una fuente y una única resistencia. ¿Está bien? En donde este valor es el valor de fuente, B sub F, y este va a ser mi R total. ¿Está bien? Entonces, A mí me da distinto eso. ¿cómo? Me da distinto lo de la suma de R equivalente y R3. Claro, sí, sí, Siento, sí. Lo que pasa es que R equivalente es como un valor óhmico parcial. no, sí, pero ahí cuando sumaron 114.893 más 3.300, a mí me da 118.193, ¿no? Lo que dice. Está bien, porque hiciste lo que había hecho yo antes, que en realidad no era 1000, sino era una coma, 114,89 o 893. Ah, es una coma. 114,893. Con razón. Sí, sí, es tema de Hay que cálculo. nada. ¿Está bien, chicos? Entonces, yo hice todo este despliegue ¿para qué? Para encontrar el valor de R total recién. ¿Está bien? Entonces, como calculé el valor de R total, ahora me encuentro en este circuito que al principio tenía tres resistencias, lo voy a reemplazar por uno con una única resistencia llamada R total. ¿Sí? Que funcionaría de la misma manera que el otro que tiene tres resistencias originalmente. ¿Está bien? Entonces estoy parado acá con un valor de fuente, un voltaje de fuente y la R total que yo ya calculé. Entonces, si yo tengo un voltaje de fuente, una fuente que suministra corriente y tengo una única resistencia, yo aquí estoy en condiciones de aplicar la ley de Ohm. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago como segundo punto? Cálculo de corriente total. Calculo la corriente total. Digo, bueno, yo teniendo este obstáculo o esta resistencia, yo aplicando la ley de Ohm, yo quiero ver cuánto esta fuente me va a suministrar de corriente ante esta adversidad. ¿Está bien? Entonces, lo que hago como segundo punto, cálculo de corriente total. De corriente total. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a hacer cálculo R, la corriente total. ¿Cómo hago eso?
aplicando ley de Ohm, aplicando ley de Ohm, aplicando ley de Ohm, ¿qué es lo que pongo acá? Digo, la ley de Ohm dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje dividido la resistencia. En este caso, esta R va a ser la R total. ¿Está bien? R total. Y este voltaje va a ser este voltaje llamado V sub F o voltaje de fuente. ¿Está bien? Entonces, ahora, en base a esta fórmula de origen, reemplazo los valores. El voltaje de fuente era 20 volt, habíamos dicho. 20 volt dividido R total. La R total es la que encontré recién. 111,02 ohm. ¿Está bien? Si este valor es muy chiquito, porque es 0,2, son 2 centésimas, que diría uno podría redondear a 111. ¿Está bien? Cosa que cuando haga el tema después del cálculo de Kirchhoff va a haber una pequeña diferencia, pero bueno. Como no es mucho, la ponemos, no hay drama. Seguimos. Seguimos. Ya está, hacemos esta cuentita. La corriente que vamos a calcular acá, este valor, va a ser la corriente que va a suministrar la fuente. Y esa corriente, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar I total. Porque es la corriente, es la cantidad de electrones que teniendo esta adversidad es la que va a partir de la fuente. ¿Se entiende? ¿Estamos? Entonces, esta corriente va a ser corriente total, la corriente total que suministra la fuente. Entonces yo hago esta división. ¿Cuánto me da eso? 0,180 0,180. Perfecto. amperes. Como acá está en voltaje y acá está en ohm, por eso es la idea de hacer este pasaje que está en kilón y esto, para que yo me quede tranquilo, que trabajar siempre con unidades madre, a menos que venga el profesor y me dice pasámelo, como en alguna actividad, conviértame en el valor a miliamperes, pero bueno, pero si no nadie dice nada, dice, bueno, acá tengo volt y acá tengo ohm, la unidad que va a tener que acompañar este número es ampere, o sea, la A mayúscula. Entonces eso va a ser ampere. ¿Estamos? Entonces este va a ser 0,180 amperes o 0,18 amperes. ¿Está bien? Listo, ya encontré eso. ¿Está? Bueno, ahora, ¿qué más puedo calcular? Y bueno, este circuito no me sirve, no me va a servir. Este circuito no me va a servir. ¿Está bien? Pero, bueno, ¿qué más habría que sacarle? Bueno, vayamos a dibujar, vamos a remontarnos de vuelta al circuito original. El circuito original era una fuente con 3 resistencias. Tenía 3 resistencias donde tenía R1, R2 y R3. ¿Está bien? R3. Y venía por acá. ¿Está? Entonces, vamos a pensar lo siguiente, el paso 3, que va a consistir en el paso 3, que voy a poner acá, que lo presento, lo muestro, pero vamos a ver en qué consiste. Consiste en lo siguiente, así como les manté en la parte teórica, fíjense que acá tengo, este es el voltaje de fuente, este extremo sería positivo y este extremo sería negativo, como si fuera una pila, ¿está bien? Entonces, ¿a qué voy? Justamente en un circuito en paralelo. Fíjense, este positivo tiene un cable acá. Vamos a suponer que esto fuese un cable, un conductor hasta este punto. Hasta este punto. Entonces, es como si este borde positivo o este potencial positivo lo tuviese de alguna manera en este punto. ¿Está bien? Porque no hay nada, es un conductor. Entonces, como si yo mido acá, tengo tanto voltaje, y si yo mido en este punto voy a tener el mismo voltaje. Entonces, como si, de alguna manera, este extremo positivo, este potencial, lo tuviese en este punto. Lo mismo va a suceder del lado debajo, porque es como si este potencial negativo que está aquí inferiormente, es como si, como tengo un conductor, lo tuviese acá.
negativo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que estoy viendo con eso? Porque es como si este positivo y este negativo de la fuente, es como si este voltaje lo tuviese entre este punto y este punto. ¿Está bien? Y entonces, si yo lo tengo entre este punto y este punto, puedo suponer que este voltaje está sobre R1, este mismo voltaje está sobre R2, y este mismo voltaje positivo y negativo está sobre R3. Entonces, si alguien me pregunta, ¿cuál es el voltaje que hay sobre R1, R2 y R3? Es la caída del voltaje que posee entre sus extremos. Bueno, siendo un circuito paralelo y por lo que le estoy diciendo, sería igual al voltaje de fuente. ¿Está bien? Entonces, nuestro tercer punto acá, voy a poner acá así, nuestro tercer punto, que uno en estos tipos de desarrollo debería calcular, sería cálculo del voltaje sobre R1, voltaje sobre R2 y voltaje sobre R3. En este caso VR1, VR2 y VR3. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo explicamos eso? Entonces ponemos acá, ¿cómo es un circuito en paralelo? ¿Sí? Podemos poner los voltajes sobre cada resistencia, es igual o será igual al voltaje de fuente, Acuérdense que fuente estoy llamando la pila, acumulador, ¿sí? Lo repite, profe, lo que escribió, que no entiendo alguna palabrita. Como es un circuito en paralelo, los voltajes sobre cada resistencia será igual o es igual al voltaje de fuente. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Eso que yo escribí, ¿cómo lo paso a simbolismo? Sería decir, bueno, que el voltaje sobre R1, va a ser igual al voltaje de fuente. Entonces, si esto es así, quiere decir que el voltaje sobre la resistencia 1 será el valor del valor de fuente. ¿Cuál es? 20 volts. Y acá ya recuadran ya el primer valor de voltaje sobre la resistencia 1, que va a ser 20 volts. ¿Está bien? El voltaje sobre la resistencia 2, por esto que comentamos y por esto que les expliqué recién, va a ser igual al voltaje de fuente. Entonces, esta flechita sería en matemática, entonces, el voltaje sobre la resistencia 2 será 20 volts. ¿Está bien? Y por último, el voltaje sobre la resistencia 3 va a ser igual al voltaje de fuente. Entonces, el voltaje sobre la resistencia 3 será igual a 20 volts. 20 volts. ¿Está bien? Entonces, ya tengo los voltajes sobre las resistencias presentes en este circuito. Como en este circuito tengo 3 resistencias, voy a tener 3 voltajes que calcular. Pero esto es muy fácil, porque como tenemos en un circuito en serie, un circuito en paralelo, habíamos dicho que, por esta explicación que les dije recién, que este voltaje es como si estuviese aplicado en este punto, donde están conectados los extremos superiores de las resistencias con el polo positivo,
y el extremo inferior de cada una de estas resistencias con el borne negativo. Entonces, como si este potencial de fuente lo tuviese entre sus extremos. Por eso que yo digo esto. ¿Está bien? Entonces, hasta acá muy sencillo. Entonces, vamos a lo siguiente. Eso encontramos. Entonces, encontramos que entre este punto y este punto, acá existen 20 volts. Acá entre este punto y este punto va a haber 20 volts. Y de este punto y este punto voy a tener 20 volts. ¿Está bien? Entonces, ¿esto qué será el circuito original? ¿Está bien? Lo mismo que hacíamos en un circuito en serie. ¿Qué hacíamos en un circuito en serie? Como teníamos el valor óhmico de resistencia y sabíamos la corriente total que pasaba por ahí, nosotros podíamos aplicar la ley de Ohm sobre esa resistencia. ¿Para qué? Para calcular el voltaje que había sobre esa resistencia. Acá, fíjense que tenemos el valor óhmico R1, pero recién acabamos de calcular el voltaje que hay sobre sus extremos, que es igual al voltaje de fuente. Entonces, si sobre los extremos de la resistencia 1 yo sé el voltaje que hay y sé el valor óhmico de R1, puedo aplicar ley de Ohm ahí para la R1. ¿Con qué motivo yo quiero aplicar ley de Ohm en este punto? Con la idea de saber qué cantidad de corriente pasa por R1. ¿Se entiende? Lo mismo voy a tener que hacer. ¿Qué cantidad de corriente pasa por R2 y qué cantidad de corriente pasa por R3? ¿Está bien? Hablando de amperaje. Amperaje, exacto. Entonces, nuestro cuarto punto en el desarrollo de estos tipos de ejercicios va a ser calcular IR1, la corriente que pasa por R1, sería nuestro cuarto ítem, sería cálculo de IR1, o sea, la corriente que pasa por R1, y R2, y R sub 2, la corriente que pasa por R2, y R sub 3. ¿Está bien? Como continúo con I, acá tengo que poner E. ¿Está bien? Si no diga I y R3I. ¿Estamos? Entonces, tengo que hacer estos cálculos. Entonces, digamos, bueno, a ver. Yo como sé que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, la fórmula de ley de Ohm, ahora aplico esta fórmula para calcular las corrientes. Entonces ahora la corriente, entonces, que va a pasar por R1, y R1 va a ser igual ¿a qué voltaje? Al voltaje que calculé recién, BR1. BR1. Y abajo tiene que ir el valor de la resistencia. ¿Y esta R quién será acá? El valor de R1, porque estoy calculando sobre R1. R1. ¿Está bien? Listo. Pongo los valores. BR1 dijimos que era 20 volts. Entonces va a ser 20 volts dividido R1. Y R1 nosotros sabíamos que era ¿cuánto? 2700 ohm. Entonces vamos a poner acá 2700 ohm. ¿Está bien? Si hago esa división, ¿cuánto me quedaría? Y R1 va a ser igual a 0,007. 0,007. Bien, amper. 0,007. Buenísimo. Vale, ahí encontré el primer valor de la corriente que va a pasar por esta resistencia, ¿sí? Yo acá encontré la I total, no la encontré, o sí, o ya la encontré. Ah, no la encontré. Ah, qué salame. Sí. Yo tendría que haber encontrado antes esto. ¿No era la 180, profe? ¿La que daba 0,180? Sí, 0,180, ¿no? Bien. Sí, está, profe. Ah, perdón. No se martirice, profe. No, Es verdad. uy, me mimeticé y chau. Que justo lo borró a eso recién. Entonces acá tenemos que I total es 0,180 amperes.
¿Está bien? Pero llega un punto acá y se bifurca. Entonces va a haber cierta cantidad de corriente que va para R1, R2 y R3. Entonces estamos en esa sintonía, es decir, bueno, ahora con estos cálculos lo que queremos ver es de esta cantidad de corriente, qué cantidad de corriente va a ir por R1, qué cantidad de corriente va a ir por R2 y qué cantidad de corriente va a ir por R3. ¿Está bien? Entonces, en esto Profesor, estamos. se está por cortar. Sí, Perdón. Se le está no, por buenísimo. cortar. Dale. Salimos y nos volvemos a meter. Vamos. Bueno. Bueno.